Sí, hoy es jueves 22 de agosto de, de 2024 y vamos a empezar, bueno, de algún modo al inicio sería una especie de cierre del tema de adquisición, bueno, en general de lo que viene siendo el proceso de apropiación de una lengua por parte de alguien que está aprendiendo la lengua. Em, eh, el maestro César les expuso en general el tema y sobre todo se centró en, en lo que viene siendo él o los puntos que son parte del modelo que ha propuesto el investigador Steven Krashen en relación con el proceso, los procesos de adquisición y aprendizaje. Y él hace esa distinción entre adquisición como un proceso casi inconsciente y aprendizaje como un proceso consciente. Y entonces, eh, hoy, bueno, como dije al mero inicio, este es un tema que tiene muchas implicaciones para la enseñanza, o sea, para ustedes como personas que están ya sea ya o planeando impartir docencia para las lenguas indígenas. Y entonces, eh, porque básicamente la idea, lo que nosotros ponemos sobre la mesa, que es una tendencia bastante generalizada, de que el énfasis está en el proceso de aprendizaje y adquisición más que en el proceso de enseñanza. Sabemos que a veces, como siempre, bueno, he escuchado en mis colegas y yo hemos dicho, sí, es que a veces hay profes que dicen, no, yo ya di ese tema, entonces vámonos para otro tema. Y entonces el maestro se siente a gusto porque dio un tema X y asume que el estudiante aprendió, pero como, como lo muestran muchas investigaciones relacionadas con procesos de aprendizaje en general, el, sí, Marta, yo creo que su internet, no sé, los demás, ¿sí me escuchan? Sí, sí, se escucha bien, maestra. Ah, muy bien. Entonces, el, ah, tenemos que, como maestros, instructores, poner más énfasis en, como dije en otra ocasión, en crear las condiciones para un buen proceso de adquisición y aprendizaje por parte de los alumnos. Entonces, ahorita, el día de hoy, lo que vamos a hacer es revisar, repasar brevemente estos conceptos. em, un segundito. Entonces, vamos a repasar brevemente estos conceptos y luego les proponemos una actividad donde, como no hay tantos de ustedes, va a ser una discusión abierta, o sea, en pleno, pero donde vamos
a ir pensando en actividades que son las que propician la adquisición y otras actividades que propician el aprendizaje, para ir teniendo una, cada vez más aterrizando en lo que puede ser el proceso de docencia dentro de este enfoque que es centrado en el proceso de aprendizaje del alumno. Ajá. Entonces, no sé si el maestro César podría hacer un breve repaso de los conceptos de adquisición y aprendizaje. ¿Mm? Claro que sí, maestra. Entonces voy a compartir. Nada más que necesito que se habilite para compartir pantalla Claro, claro, para ya. usarla. Sí, digo, no voy a, para no pasar, eh, digamos, toda la presentación, porque también hubo una parte que comentamos la sesión pasada sobre los errores, los tipos de errores y a qué causas se podían deber. Y vimos cómo había, por ejemplo, errores que eran porque ya se captó una regla eh, implícitamente sobre cómo funciona la lengua meta y se está aplicando esa regla, pero puede ser que como hay excepciones a esas reglas por esta arbitrariedad que tiene el lenguaje, más que un error, pues bueno, es una hipótesis o una suposición que podría ser correcta, pero que en el uso, pues hay, eh, pues por otras razones no se da así. Y otros errores que también eh, se van a ir corrigiendo en cuanto se va avanzando. Pero siguiendo lo que comentaba la maestra Eileen, aquí comentamos algunas características de la adquisición, porque este es un proceso, podríamos decir, más natural en el sentido que no está, digamos, planeado o estructurado como podría ser una clase formal, no es algo formal, sino que se va dando en los intercambios cotidianos. Y se ha visto que y como ejemplo más bien, podemos decir que esto es lo que ocurre cuando aprendemos nuestra primera lengua. Y ha estudiado qué hacen las personas que cuidan a las niñas y niños cuando adquieren la lengua. No decimos el, el papá o la mamá porque puede ser, hay todo tipo de casos de quienes crían a los niños, ¿no? Pero bueno, por un lado, pues no hay como un programa de estudios, no hay explicaciones sobre la gramática u otros aspectos formales de la lengua, ¿no? Es decir, como pues la regla para decir esto es porque esto y el otro, ¿no? Tampoco como ejercicios sobre algún aspecto del lenguaje en el sentido de que, a ver, espérate tantito, antes de seguir platicando vas a hacer este ejercicio para que te aprendas esto, ¿no? Sino que todo se va dando en la interacción cotidiana eh, y de una manera informal. También los errores gramaticales no se corrigen, eh, sino la veracidad de lo que se quiere comunicar. Es decir, más bien, por ejemplo, si una niña o un niño dice como pueda, ¿no? No voy a imitar un lenguaje infantil, pero decir, quiero eh, el vaso y lo que quiere es el plato,
Entonces, más bien se le dice, no, es el plato, o sea, más bien como la veracidad de lo que se quiere comunicar, si está señalando a eso, pero no tanto los errores como eh, gramaticales. Y en este sentido, la comunicación está más centrada en el mensaje, es decir, en que se comprenda eh, lo que se quiere decir y también lo que el niño o la niña es decir, que nosotros, que sea comprensible lo que dice y también que comprendan lo que uno les está diciendo. Eh, Otra característica y que sí hacen es que se habla de una manera inteligible y gramaticalmente bien formada, es decir, en un lenguaje que sea entendible, ¿no? Y se habla mucho de aquí y ahora, es decir, de lo que está pasando en la situación, en los objetos que pueden ser vistos, sucesos que están ocurriendo ante sus ojos y las expresiones eh, que oyen los niños y niñas, los que están aprendiendo, codifican sucesos que están a su alcance perceptual, es decir, algo que ellos pueden corroborar eh, simplemente porque están ahí presentes eh, y eh, están a su alcance perceptual en ese sentido, pero también cognitiva y semánticamente, es decir, que en su pensamiento y en el significado de lo que se les dice, pueden captar de qué se les está hablando y a qué se está refiriendo la persona que les está hablando, ¿no? Esto es importante también. Y por supuesto, además que son esos sucesos, pues también son significativos, ¿verdad? Y se acompaña también el lenguaje con gestos o con la situación misma para aclarar algo, es decir, para que sea claro, por ejemplo, cuál es el referente, cuál es el significado de lo que estamos diciendo, como adultos me refiero, ¿no? También los adultos simplifican el lenguaje adaptándolo a su desarrollo. Eh, es decir, que eh, generalmente no les hablamos a los niños con un discurso formal, que sería muy poco probable que entiendan o que a lo mejor ni lo han escuchado, sino que pues también hay esta tendencia natural de adaptarse a lo que los niños pueden entendernos y que nos pueden ir comprendiendo. Y se modelan las interacciones, por ejemplo, las conversaciones, ¿no? Es decir, esto es también algo eh, que es interesante, que cómo las niñas y niños adquieren mucho también las interacciones. Es decir, no sé si ustedes han atestiguado con hijos, sobrinos o niños pequeños que están imitando a los adultos, ¿no? Y de hecho imitan diálogos completos, ¿no? Como la maestra o a lo mejor como papá o como mamá, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces este modelamiento también lo hacen, es decir, les ponen el modelo o el ejemplo para que lo puedan seguir después ellas y ellos. Se repite mucho también, porque también es algo que es necesario para la adquisición, yo creo que también obviamente para el aprendizaje, pero en la adquisición de esta manera más natural, también hay mucha repetición y se ajusta lo que se va diciendo, es decir, lo que este autor llama insumo,
o input, es decir, lo que se le dice, lo que va, lo que las niñas y niños van a escuchar, al nivel que también lo puedan entender. Esto es lo que él llama una sintonización aproximada. Y aquí también hablamos de los detalles de la teoría de este autor, de Krashen, porque es quien plantea eh, que eh, la importancia de poder eh, promover y, bueno, más bien facilitar procesos de adquisición de las lenguas, ¿no? Entonces, y por eso él distingue entre adquisición y aprendizaje. La habilidad de una persona para expresarse en una segunda lengua, él dice que se debe a la competencia adquirida de manera informal, es decir, a lo que pudimos aprender de esta forma que no está tan planeada, tan eh, formalizada, explicada, etcétera. Y el, el conocimiento aprendido, es decir, lo que se aprende, por ejemplo, las reglas gramaticales, tienen la función de actuar como monitor, como corrector que entra en juego cuando el hablante se enfrenta con dificultades para expresar algo correctamente o en situaciones más formales. Entonces, ese monitor en el sentido como si fuera como una parte del pensamiento como que está vigilando y como diciendo, ay, a ver, ¿cómo era? ¿Cómo es? Decir, lo que podríamos llamar también como metalenguaje en el sentido de reflexionar sobre lo que estamos hablando, eh, va a estar presente cuando hay necesidad de corregirse porque a lo mejor no está uno seguro de la manera en que se dice algo eh, o de cómo decirlo para expresar un significado y eh, donde es necesario, por ejemplo, conocer las reglas. Y aquí este fue uno de los eh, esquemitas que él pone y aquí también lo reproducimos, eh, en el sentido, aquí va como abajo una línea que sería la adquisición, como este proceso de izquierda a derecha, un proceso de construcción creativa, pero donde también hay momentos de donde entran estas partes más conscientes, digamos, de donde entra el monitor también para poder corregirse, por ejemplo, etcétera. Entonces, esto es un poco como un resumen así visual como de los dos procesos, ¿no? Y de la relación entre ellos. Bueno, ahorita no voy a repetir todo lo de las hipótesis, pero básicamente esto creo que y no sé si las maestras quieren añadir algo, pero me parece que lo importante de esto es, eh, porque también hablamos un poco de, bueno, sí ha habido ciertas críticas al modelo, como en todo, pero lo que queremos rescatar es cómo detonar estos procesos de adquisición también en el aula. ¿Por qué? Porque generalmente ocurre lo contrario, que se le apuesta más al aprendizaje, ¿no? Es decir, como no, primero hay que aprender las reglas y ya después practicarlo, en lugar de empezar más bien por detonar estos procesos donde eh, se le dé oportunidad toda la capacidad que tenemos como seres humanos de aprender una lengua
ya sea materna, pero también una segunda o tercera o cuartas lenguas, ¿no? Y aquí no, en este sentido no nos dejará mentir el ejemplo de la maestra Eli, ¿verdad? De que ha aprendido muchas lenguas y por eso ella también nos ha platicado de su propia experiencia y lo que ha visto con sus alumnas y alumnos, pero como sí son importantes los dos procesos, pero eh, hay como un desequilibrio, es también lo que pasa, como que no, hay poca adquisición en el sentido de que no hay mucha exposición a el discurso en la segunda lengua, es decir, en lugar de escuchar cosas aisladas o palabras o pedacitos como que vamos a tratar de ir como si los fuéramos sumando, que este es un poco como las teorías conductistas, ¿no? Que vamos asociando y vamos como aumentándole, sino que le demos oportunidad a todo nuestro, digamos, nuestro equipo para aprender lenguas que ya tenemos como seres humanos, para poder aprovecharlo y aprovechar las ventajas de que hay cosas que automáticamente se van aprendiendo, incluso sin que nos demos cuenta, y a eso es a lo que le queremos apostar, ¿no? Bueno, no sé si con esto más o menos eh, el resumen está para lo que haría falta hoy, pero bueno, hasta aquí ahorita me callo por lo. Em, el maestro César ya les ha enviado la presentación que tiene información bastante sólida como resumen. Y la cosa es que sí queremos obtener como más retroalimentación de su parte para ver, para que realmente es como quien dice, cachen la pelota, ¿no? De captar. Entonces, ahorita les voy a enviar unas preguntas y yo había pensado que como son pocos, que sería en pleno, pero realmente a medida que el maestro estaba hablando, realmente pienso que es mejor que sí se reúnan en grupos pequeños, aunque sea en pares, que trabajen estas preguntas. Les damos unos 20, 25 minutos para que realmente procesen esta información y vean todas las implicaciones que tiene para la enseñanza. Por decir algo, em, hay muchísimo, eso nos consta tiro por viaje, que los profes piensan que enseñar lengua es enseñar un montón de palabras y que darles o incluso traducir un montón de palabras o si acaso darles unas reglas, pero reglas así de así es el náhuatl y, y entonces ahora formen oraciones, cosas así. Eso realmente ahí Steven Krashen estaría como, pues es que eso no va a ayudar a que adquiera, a que se apropie de la lengua. Entonces la pregunta es como, o sea, obviamente un niño en un ambiente natural va a adquirir la lengua, pero el salón de clase también tiene sus ventajas, por un lado, siempre y cuando esté bien comprendido estos procesos, porque si no, se simplifica, ¿cuál es la palabra? Se reduce, hay un reduccionismo de la idea de lo que es aprender una lengua. Entonces, lo que estamos proponiendo, por supuesto, es que no nos quedemos en eso, sino que creemos que podamos crear dentro del salón de clase las condiciones para la adquisición
de una lengua. El primer semestre trabajamos mucho la parte que podríamos llamar sociolingüística. Y, trabajamos mucho esta idea de ir de la complejidad o sea, de todo lo que dicen por ahí y qué me voy a llevar al salón de clase. Pero en ese proceso, del dicho al hecho, hay muchísimo trecho y puede confundirse la idea de, sí, o sea, hay tanta cosa ocurriendo, pero lo importante son las reglas gramaticales. Lo importante es el vocabulario. Entonces voy a ponerles una, una actividad de bingo, de lotería o de memorama, porque eso es lo que voy a focalizar. Pero aquí se les están dando elementos para problematizar esa idea y la pregunta es cómo llevamos esa realidad, cómo reproducimos, qué elementos de un proceso natural de adquisición vamos a llevar al salón de clase para reproducir y para detonar los procesos de adquisición. Ese es el gran reto y queremos que ahorita les damos unas preguntitas. em, eh, para que, y yo digo que en pares, porque nunca es lo mismo. Cuando están en pleno, hablan una o dos personas que se atreven, pero aquí queremos que todos ustedes, pues son 9, ¿verdad? Son poquitos, pero aún así creo que es mejor que estén en pequeños grupos y luego vamos a reportar y seguir con la discusión ya, pero con mucho más aportaciones de ustedes. Ujú. Em, les mando 3, se nos puede ocurrir otras, pero esta uno, que ustedes discutan qué implica esta perspectiva sobre cómo enseñar lengua. Es decir, qué cosas podemos hacer para ayudar a detonar procesos de adquisición. Luego, ¿qué papel ahí entra? Porque hay mucha esa tendencia incluso hasta cuando los hacen memoramas, ponen la palabra en lengua y luego abajo la palabra en español. ¿Eso qué implica? ¿Eso realmente va a hacer que la gente aprenda la lengua o qué? ¿Qué actividades se prestan para la adquisición y cuáles para el aprendizaje? Este, mm, Obviamente vamos a estar trabajando eso con muchísimo más cuidado ahora en el resto de este módulo, pero como un primer acercamiento, que ustedes piensen qué cosas puedo yo hacer para detonar procesos de adquisición, qué cosas voy a hacer que aprendan. De repente sí tiene sentido, ¿verdad? Que sí aprendan cosas, ¿no? No sé ustedes, pero yo de niña sí aprendí muchas cosas de memoria, canciones, mi lista de preposiciones cuando estaba en la primaria y mal que bien eso me ha servido mucho, ¿no? Tener a la mano, aquí tengo mi lista de preposiciones en español y, en fin, hay cosas que uno aprende de memoria que sí tienen mucho sentido y que incluso ayudan a detonar el proceso de adquisición. Entonces, eso es lo que queremos que piensen, que platiquen, anoten. Los vamos a poner en grupos pequeños, muy chiquitos.
de 2 a 3. Más bien los voy a asignar manualmente porque porque César y Tania también los voy a poner como se me pasó, los voy a poner como anfitriones para que puedan entrar a grupos. Sí. Es arbitrario, pero, este, o sea, no va por lengua, simplemente es más o menos arbitrario, pero simplemente no quería que César y Tania figuraran porque luego se quedan en la sala y no se pueden mover. Ay, perdón, un segundito. Sí, son 4 salas de 2, 3 de 2 y una de 3. Entonces, ¿sí comprendieron? Tienen estas preguntitas y quizá tengan otras dudas. O sea, lo importante es que se sientan como a gusto haciendo, como tratando realmente, repasen, pueden repasar también el, la PowerPoint que les envió el maestro César en el WhatsApp. También estas preguntas las voy a poner en el WhatsApp porque luego es más fácil que ustedes las consulten. Y vamos a estar yendo de grupo en grupo y en unos 20 les queremos dar un buen de tiempo, entonces unos 20 minutos estarán de regreso. Entonces los animo a que se unan a las salas. Sol Isabel, no se están uniendo. Bueno, Gabriel Isabel ya, Clementina Elmer ya, pero en la sala 3 nos falta Marta y Miriam, y en la sala 4 nos falta todavía Patricia. Por alguna razón no entran ni Marta, ni Miriam, ni Patricia. Voy a, ya Lorena y Miriam ya están, por lo menos pueden trabajar juntas. Y
Ya les puse las preguntas en el WhatsApp. Híjole, voy a poner a Johnny porque no entra. Patricia no entra, entonces lo voy a poner en la sala 3 porque está solito. Ya. Ok, entonces podemos ir. Ay, Nomás ahora que Elmer está no, solito. Profesora, es, Sí, es que no, ¿qué pasó? profesora, ¿me podría, lo que pasa, tuve problemas con el internet, pero ya me volví a meter. Estoy en la Ah, sala 1, por favor. claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Me hace raro, nada más que Marta no, ni Patricia, se me hace raro. Patricia, quién sabe. Ahora, no estamos de coanfitriones, Tania Ah, y déjame, yo. claro, no están como ni fu ni fa. Ahorita los anfitrionizo. Ah, y sí, y Tania también, para que puedan. Es curioso porque ya, Tania, estás de coanfitrión. Gracias. Entonces, pues me voy a la sala 1, César a la 2 y Nomás que Tania a las yo todavía 3. yo no estoy con nada, ¿eh? No, ay, qué barbaridad. Por lo menos aquí no me sale. Ah, qué raro. Y creo Te que juro que lo hay que hice. parar la grabación, ¿no? Para mientras. No, yo creo que simplemente no terminé el trámite. Porque Tania ya estás, ¿verdad? Ya, ahora ya. Ya. Sí. Y sí voy a parar la grabación por un rato. Em, el, ay, Patricia sí se unió, pero en fin. La sala 3 empezamos con los que participaron en la sala 3, que son Lorena, ya no supe, Marta, Miriam. Y en la sala tuvimos maestro Johnny, la Miri, la maestra Lorena, y yo. Ok, Entonces, no sé si sí, es compañeros que que Marta estuvieron, nunca se conectó, ¿verdad? la maestra entró a- Entonces, si Entonces, pueden exponernos las preguntas. no sé si de general, para que no se, porque tenemos Sí, solo, de manera general, cuál fue la conversación que tuvimos en torno a sí, las mejor, 3 preguntas. No sé si claro te que sí, parece mejor. me parece perfecto, Entonces, nos parece perfecto. Sí, entonces no sé si mejor el porque maestro, nada más el comentario, las preguntas son para detonar un proceso, ajá. un proceso de adquisición. Ujú. Sí, Adelante. entonces, maestro Johnny o maestra Lorena, si quieren comentar, primero alguno de los dos y le sigue el otro. Ok, maestra. Bueno, Gracias. tomo la palabra.
comentábamos, bueno, estaba yo en el equipo 4, pero estaba yo solito. Después me cambiaron al equipo 3. De ahí empezamos a platicar esta parte, ¿no? Con las tres compañeras sobre qué implica esta perspectiva sobre cómo enseñar la lengua. Un poco desde la perspectiva de Krashen, ¿no? Que él, durante la expresión que hacía el maestro César, decía que eh, es importante, ¿no? Esta parte de la adquisición, pero llevarlo a un proceso más de aprendizaje, ¿no? Eh, para nosotros, estando ya conversando, tocábamos la importancia de esta perspectiva, considerar el contexto, ¿no? El contexto del hablante, de que es muy importante, ¿no? En este proceso de aprendizaje. Decía la maestra que también era importante, ¿no? La posición social, es decir, el contexto en que se encuentra, ¿no? Si es rural, es algo más urbano, o entre lo rural o lo urbano, ¿no? De tomar mucho en cuenta esa parte a la hora de enseñar a los estudiantes, ¿no? Pero sobre todo yo creo que desde esa perspectiva que, que propone Krashen, ¿no? En la enseñanza de la lengua, es este enfoque, ¿no? Que permite la comprensión, es decir, de que la lengua se comprenda de una manera natural, como se da quizás en las comunidades, donde de la noche a la mañana, en cierta edad, pues ya como que uno ya aprendió la lengua, pero ¿a qué horas lo aprendió? ¿Cómo lo aprendió? A diferencia quizás de cómo se aprende el español, que a través de vocabularios, de aprender los abecedarios, las lenguas indígenas se aprenden de manera distinta, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ello, entonces, implica entonces un enfoque más contextualizado, como lo que hemos venido viendo durante el diplomado, ¿no? Eh, Más contextualizado, bajo un enfoque comunicativo. Esto que nos lleva a repensar, entonces, a implementar otros materiales didácticos y otras actividades, ¿no? Que sean sobre todo comprensibles para los estudiantes, pero que esté acorde a su contexto y a sus necesidades. Porque muchas veces, y yo reconozco esta parte también de que en mi práctica docente cometía muchos errores, ¿no? Y por eso la importancia de este diplomado para mí, porque antes mi práctica docente solo lo resumía en la parte gramatical. Ahora me doy cuenta de lo que propone Krashen, no. La parte gramatical sí es importante, pero hay que dejar un poco más después, ¿no? Entonces, el uso del contexto, como ya lo mencionábamos. Entonces, a partir de ello, creo que los materiales eh, didácticos y las actividades, pues a lo mejor esta utilización de imágenes reales, ¿no? También la forma en cómo uno lo dice, las gesticulaciones, los soportes visuales que podemos ayudar para que el estudiante comprenda aún mejor lo que se está transmitiendo, pues ayude a esta parte a entender el mensaje sin la necesidad quizás de una explicación más exhaustiva de la parte gramatical, sino que a partir de la imagen, pues puede comprender. Y eso es lo que hizo el maestro, el que nos dio Náhuatl, porque él solo tenía una imagen y a partir de ello nos decía, ¿no? Miren la imagen, pero nos lo decía en lengua. De alguna forma, nuestra mirada iba hacia allá y decía, esto es lo que quiere decir, ya le entendí, no a su totalidad, pero así se va entendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que es esa parte, ¿no? En la primera pregunta. En la segunda, de cómo ayudar a detonar procesos de adquisición, pues yo creo que el diseño eh, no sé, de materiales dentro del aula para que los estudiantes se sientan seguros y motivados, porque también eso es lo que propone de alguna forma Krashen, ¿no? Esta motivación que los estudiantes tengan, ¿no? Porque también a veces, y lo comentaba yo en el grupo,
cometía el error también cuando llegaba el hablar en español, ¿no? Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver el tema siguiente de verbos, un ejemplo. Pero nadie participaba, porque también el maestro no era el que hablaba en lengua. Entonces, a partir de ello me fui dando cuenta, entonces ya de decir, llego al salón, va, me haya digno phonetic, te ahora estoy ya noptic, entonces hablas en celtal e invitas entonces a tus estudiantes a que también hablen en la lengua. Porque si llegamos hablando español, lo que he visto también es que también ellos empiezan a hablar en español, pero si la clase es de lengua. Entonces también como esa contradicción que me pasaba en mi práctica, ¿no? Y la comparto porque también es parte, ¿no? De estas experiencias, ¿no? Yo creo que también es parte importante entonces para detonar ese proceso de adquisición, pues las lecturas. Muchas veces los jóvenes o los estudiantes sí hablan la lengua, pero a la hora de leer una lectura en su propia lengua no comprenden. No hay una comprensión también en su propia lengua cuando a la hora de leer algún libro en su propia lengua. Y eso me he dado cuenta. Incluso cuando leen un libro pronuncian mal algunas palabras. Entonces, es una práctica comunicativa entonces que se tiene que mejorar, digo yo, y pues adaptar las estrategias para la enseñanza. No sé si gusta comentar algo la compañera. Adelante, maestra Lorena. Ay, gracias. Bueno, solo complementar respecto a la pregunta 3. 3 creo es en torno a lo positivo y lo negativo de la traducción. Ese creo que es más centrado en cuanto a la escritura, la gramática. Entonces, así como puede facilitarle a muchos como estas habilidades escritas, a otros pues, es más complicado, ¿no? La comprensión pues de estructuras. Entonces, ese sería como que la parte negativa, que la gramática siempre es compleja, entonces no siempre es adecuada para los que quieren aprender un idioma. Lo segundo es que también se presta a utilizar herramientas visuales que sean llamativos. Entonces, creo que en este caso la traducción puede funcionar para un nivel un poco más, digo, más elevado de aprendizaje, o sea, que ya tengas nociones y que quieras avanzar en el aprendizaje. Entonces, sería como la ventaja de la traducción. Solo sería agregarle eso. Sí, con respecto a lo que dijo también la compañera, ¿no? Esta parte, ¿no? Del papel positivo o negativo de la traducción, pues es cierto, ¿no? A lo mejor quizás en un nivel más especializado se pueda llevar a cabo. Lo que veo de negativo es, el de positivo, perdón, de la traducción, ese enriquecimiento léxico, ¿no? Que nos puede dar a través de traducir, ¿no? Vas conociendo nuevas palabras, incluso la implementación de préstamos o neologismos que ayuden a enriquecer estas partes, ¿no? De las palabras. Y también esta parte de lo que te da la traducción, creo yo, es esta mejora, ¿no? En la en nuestras propias lenguas, me refiero a la escritura. Pero en la parte negativa es menos práctico, es menos auditivo, es menos oral. Si lo que realmente se pretende es enseñar bajo un proceso natural que aprenda el estudiante, entonces no es el proceso bajo la traducción. Entonces, porque también ahí en la traducción puede haber errores de transferencia en cuanto a la parte comunicativa y escritura, ¿no? Eso es un poco lo que quería complementar. Gracias. Ujú. Bueno, más o menos por ahí fue la conversación. Sí hicimos énfasis en la cuestión de las diferentes hipótesis de Grashen y cómo iban más hacia la cuestión de lo cognitivo, de estos procesos cognitivos y sobre todo hacia la comprensión más que a la producción oral. Muy bien, muy interesante, compañeros. También lo que nos, lo que nos señala Johnny de justo
el tener en cuenta, el tomar en cuenta los procesos de adquisición nos ayuda a situar mejor nuestro objeto de enseñanza, ¿no? Porque de entrada, por omisión, se piensa, ay, sí, voy a enseñar unas palabritas, y de repente cuando uno piensa, ah, no, pero ahora yo estoy mirando lo que le pasa en la cabecita al que está aprendiendo, todos esos procesos, entonces vamos a tener que adecuar nuestra enseñanza para estas circunstancias. Escuchemos entonces ahora a los otros compañeros de la sala 2, que eran Isabel, Mario, Gabriel, no sé si había alguien más, pero creo que sí. Adelante, compañeros. No sé si se han ido o qué ha pasado. Gabriel, no, Isabel, Mario y Gabriel andan por aquí, por lo menos los veo. Se escucha algo borroso. Sí ustedes, los demás sí me pueden escuchar, me pueden oír. Sí, muy Sí, claro. sí la escucho, maestra, sí la escucho. Ah, ok. Entonces, bueno, quisiéramos escuchar a Isabel, a Mario y a Gabriel que comentaron que ciertamente salió, por lo menos un poco lo que escuché, salieron cosas bastante interesantes. Entonces, nos gustaría que compartieran sus reflexiones. Incluso tenían un texto que pueden compartir. Está raro. Está raro porque los veo conectados y todo. Puede Pues presentar después ya vemos si sí, están. sí. Entonces, en la sala 1 que presente, que comente, creo que ustedes no prepararon algo escrito, pero si lo prepararon, qué mejor, si no, simplemente escucharlos. Pero sí tienen mucho que decir. No sé, adelante, Elmer, Clementina, Justina. Tampoco, qué raro. Quizá ya se me hace rarísimo porque Bueno, estaban pues, muy... pues una disculpa, maestra, porque pues, no me he podido conectar, ahorita me conecté ya tarde y pues no ando como un poco fuera de contexto, ¿no? Pero debido a, bueno, por las preguntas que se nos hace o bueno, que Ujú, están ahí ya presentadas, pues la verdad sí nos hace como reflexionar un poco, ¿no? Bueno, ujú. mejor dicho, mucho sobre el tema ahora sí de la lengua y pues comentábamos ahí qué tanto eh, pues qué tan negativo o positivo es, por ejemplo, el tema en cuanto a la traducción, ¿no? Pues qué tanto nos afecta y pues la verdad para aprender una lengua, pues en una comunidad donde se habla, pues todo se aprende como que de manera muy natural, sin saber
sin que haya algo escrito, ¿no? Para aprender la lengua, porque pues todo se da pues mediante la oralidad, la convivencia en las diversas actividades y todo eso, ¿no? Pero pues lo que dificulta es ya cuando pues se le va a enseñar a un grupo de no hablantes, ¿no? Es ahí con donde pues ya no se tienen como muy claros esos elementos de cómo hacer a que pues quien quiera aprender una lengua lo pueda hacer, quienes a veces lo hablamos, pues a veces pues no sabemos cómo, o sea, lo hablamos, pero así le digo, o sea, el que alguien aprenda en su comunidad, pues se da de manera muy natural, pero lo que viene a dificultar es cuando se le tiene que enseñar a alguien que no es hablante y es ahí donde pues no se tienen como que esos elementos metodológicos, ¿no? Y pues es ahí donde hay que construir y creo que estas preguntas, pues la verdad, en lo personal, sí me hacen ahí como pensar. Muy bien, eso sería para Yo, la yo, yo, quis- preguntas sobre yo quisiera traducción. comentar algo al respecto, porque estoy escuchando como que se está entendiendo traducir como solo en el sentido de la lengua escrita, pero aquí más bien se trata de, es decir, de usar de manera oral, también escrito, pero simplemente nos podemos referir a qué tanto en lo que estamos pidiendo que digan o estamos enseñando o pretendemos que aprendan los alumnos y alumnas, les estamos traduciendo oralmente, es decir, por ejemplo, si ellos hablan español, qué tanto, y están aprendiendo la lengua originaria, qué tanto les vamos a ir traduciendo todo al español de entrada. Entonces, yo comenté algunas ideas en el sentido eh, de la clase que también lo mencionó el maestro Johnny, creo, de náhuatl que dio el maestro Agustín, que fuimos, creo que casi todos, porque sí participamos y empezamos a contestar sin que nos tradujera nada el maestro sobre, por ejemplo, cómo te llamas, ¿no? Y así, y traducir, pudimos ir quizás como empezando a adquirir ese uso de cómo se dice, uno puede dar su nombre y preguntárselo a otra persona, ¿no? Entonces, sí, es todo un tema porque la traducción a veces es como la inseguridad de que no queda claro y hay que traducir, pero la cuestión es cómo hacer que sea entendible sin necesidad de traducir de entrada. Y sí, quizás después si hace falta aclarar algo por confusión, por supuesto que es bueno siempre que no haya confusión en el sentido de lo que se está diciendo, ¿no? Pero si de entrada traducimos, también nos perdemos eh, que los alumnos y alumnos capten el sentido de lo que se está diciendo sin necesidad de la traducción. Y entonces, que a veces la traducción, como se dice, dicho, el traductor es un traidor de la lengua, en el sentido de que, por ejemplo, el maestro nos enseñó, no sé, lo estoy a lo mejor diciendo mal y les pido disculpas, no toca César, ¿no? Pero no quiere decir me llamo, porque eso me llamo solo existe en español, ¿no? Literalmente no es la traducción, es un sentido de me llamo, pero en realidad estoy diciendo yo o mi nombre César, ¿sí? Entonces, ya de entrada, si
si traducimos, a veces no, la traducción no va a ser equiparable de una lengua a la otra, también podemos provocar que los alumnos o alumnas digan, ¿y dónde dice me? ¿Dónde dice llamo? Y no es cierto porque se está hablando de otra manera. Es otro el sentido, pero sin necesidad de esa traducción literal, podemos estar entendiendo que está diciendo su nombre y que ahora yo lo voy a decir y que lo voy a preguntar. ¿Sí me explico? Entonces, si de entrada usamos la traducción, también nos estamos perdiendo como esos procesos que naturalmente los podemos captar sin necesidad de traducir, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias, maestro César. En efecto, y creo que la compañera, ¿quién fue hace rato que, o fue Johnny? No, perdón, que dijo justamente la estrategia de Agustín, de nuestro querido también egresado del diplomado, que, o sea, algo pareciera sencillo, pero crear un contexto con visual, creo que fue Lorena, ¿verdad? Que, y decirlo en lengua. O sea, lo que justo ahí no hemos entrado en este detalle de las teorías de aprendizaje en general, modelos de aprendizaje, pero todo esto se remite siempre a, a la idea de que la mente es un ente activo que va haciendo, formulando hipótesis. Y entonces, cuanto más los ponemos, como Krashen dice el n+1, Krashen habla del n+1, es decir, entiendo X, pero me falta un detalle. Ese cachito no lo entiendo, pero como ya sé una X cantidad, entonces puedo inferir. Entonces queremos ayudar a detonar procesos de inferencia. Ajá. Y también, como bien está señalando el maestro César, también es una cosa de actitud. Entonces, cuanto más así nos metemos en la camisa de fuerzas de lo que es la traducción, más damos la idea de que se puede traducir palabra por palabra. Y no es así, como el buen ejemplo de maestro César de no toca, no quiere decir yo me llamo. Es una forma de identificarse con su nombre, pero la estructura como tal no es la calca de yo me llamo, que además o sea, en el fondo el español es rarísimo porque de cuando acá nos llamamos. Oye, Elin, a veces yo sí me hablo a mí misma, sobre todo cuando me regaño. Oye, Elin, ¿por qué hiciste esto, no? Pero esa era la intención de esa pregunta, reflexionar sobre el hecho de que luego la traducción impide o obstaculiza esos procesos naturales de adquisición. Johnny quería, y creo que ya vamos a terminar, desgraciadamente nos faltó un equipo, lo podemos dejar para el martes. Johnny. Sí, no, gracias maestro César, primero por la aclaración, estaba yo confundido esa parte de la traducción, pero se refería a la traducción oral, es muy cierto, ¿no? Y esa parte me da risa porque sí la he aplicado, pues, en esa parte de siempre traducirle a los estudiantes, de decir, bueno, esto es en central, pero esto significa en español, ¿no? Solo me causa risa porque sí es un error que cometemos o que he cometido en mi práctica docente en este proceso de enseñanza, pero eh, le agradezco mucho, por eso estamos en este diplomado para aprender y compartir, ¿no? Gracias, solo era mi comentario nada más. Muy bien, gracias, Johnny. Pues miren, ya vamos No, a al contrario. cerrar la clase. Eh,
por lo menos por lo que yo escuché cuando ustedes hablaban, creo que tuvieron unas ricas discusiones, cosa que es bien importante. Este es el inicio, todo el resto del semestre de un modo u otro. Vamos a estar siempre volviendo a esto, porque digamos que lo que sí quisiéramos recalcar muchísimo es la importancia de la centralidad del estudiante, del que está aprendiendo, y no la centralidad del maestro. El maestro como alguien, es como, no sé, se me vienen algunas metáforas a la cabeza, no sé por qué, no es que yo sea ningún especialista, pero cuando alguien está con el papalote, o sea, está en realidad o sea, para que suba el papalote, tenemos que estar midiendo el viento y eso, y de repente ya, ¡chup!, ya agarró el papalote y ahí está. Y entonces lo único que vamos haciendo es como monitorear y asegurarnos de que está captando bien el viento. Por ahí va, es una metáfora que se me ocurrió, como que estamos haciendo que el papalote vuele, ¿no? Entonces, bueno, les vamos a enviar o sea, aquí de hecho son 2 tareitas, ya actividades. Una actividad de su biografía lingüística, que es bien importante, les vamos a enviar una guía. Y por otro lado, el, em, bueno, la actividad de los errores, que lo hicimos en clase, pero sí es importante que lo hagan, y estas preguntas. Entonces vamos a enviarles estas tareas para que las puedan subir, y el martes ya iniciamos con el tema ya de lo que, como les explicamos al inicio de este semestre, el tema de lo que viene siendo la competencia lingüística. La competencia lingüística como eso que siempre se piensa, eso es lo que yo enseño en la lengua, pues la pronunciación, la gramática y el vocabulario. Pero lo que queremos es situarlo en una lógica de que lo que estamos haciendo es ayudando o encauzando a los estudiantes a adquirir aspectos de la competencia lingüística. Y vamos a empezar con pronunciación el martes, ¿ok? Entonces, pues, con esto damos por terminada la clase, a menos que alguien tenga alguna pregunta o duda. No sé si César o la maestra Tania quieran comentar algo. No, gracias. Que No, de tengan mi parte no, buen nada fin de más. semana. Buen fin de semana igual. Sí, buen fin de semana, y la tarea no va a ser para el martes, sino para el jueves, para que tengan su tiempito. Las tareas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Fue un gusto escucharlos.